Las voces que anhelan ser escuchadas primero se dedicaron únicamente a escuchar. Pero ¿qué fue eso que escucharon que ahora no pueden callar? Bienvenido a Voces, el podcast en el que tu voz tiene valor. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a su podcast Voces. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes y aquí enfrente de Susi Vivar. ¿Cómo estás? Bienvenida a tu podcast. ¿Cómo está, padre? Pues yo muy contenta, muy emocionada. Y pues también está con nosotros y vamos a compartir con el padre Miguel Ángel Zucchi. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Muy contento de cuando estábamos planeando este podcast que ya tiene tiempo, ¿verdad? Que estábamos ahí de que, mira, Susi, vamos a hacer esto. Y Susi me decía, queremos hacer un podcast de este tipo y así, y así. Y nos faltaba la fecha. Nos faltaba. Y hace algún tiempo un mensaje de audio invitándote y tú respondiendo de manera inmediata hace posible que estemos aquí. Por eso la alegría y agradecido con Dios porque nos da esa oportunidad de emprender este proyecto que se llama Voces, tal cual, Voces. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? El porqué de este podcast, por qué queremos estar aquí, por qué nos atrevemos a hablar ante un micrófono y expandir esta voz a través de los recursos que hoy el Señor nos ha dado como sociedad en este siglo XXI. Sí, la verdad es que cuando recibí su mensaje y primero, o sea, lo primero que vi antes de escuchar su mensaje fue el video que me mandó, ¿no? Y yo decía, wow, o sea, creo que esa idea que yo ya traía como en el corazón y en la mente y un poco desordenada, definitivamente el Espíritu Santo sabe cuándo ordenarla, cómo ordenarla y cómo ponerle fecha. Porque aparte fue chistosísimo porque yo estaba en cirugía, ¿no? O sea, yo estaba en cirugía así corriendo y de repente así de la nada un mensaje del padre Zucchi y yo, ¿qué está pasando, no? Ajá. Y entonces cuando veo el video y veo un video sin audio, ¿no? O sea, solamente una imagen y un título y un micrófono, dije, yo le entro, ¿no? Todavía no sé de qué, pero yo le entro. Y más porque esta palabra de voces creo que es bastante importante, ¿no? Porque no es ni siquiera algo individual, ¿no? Es como mi voz, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como este programa, ¿no? De la voz. No es como claro. Mi voz, ¿no? Sino es voces, o sea, es como que va implícito la comunidad, ¿no? O sea, va implícito la necesidad de que todos expresemos nuestra voz y la importancia de todas las voces. Y queremos por eso que cada uno de ustedes que nos está escuchando y quiera, ¿verdad?, seguirnos escuchando, se vaya nutriendo, se vaya alimentando y vayamos disfrutando juntos, porque al final en este proyecto, más que solo sea un querer personal o una satisfacción meramente para alimentar un gusto personal, es siempre el compartir. Y sin duda estábamos como equipo de trabajo ahí planeando y esto, y viene, ¿no?, la chispa de Dios, y es esa frase, por eso creo que los tiempos de Dios son perfectos. Absolutamente. Se hace muy clara porque dijimos, ¿quién podría como participar en este proyecto? Y de manera inmediata recordé que habíamos platicado meses atrás, no sé si ya decir casi el año, ¿verdad? Yo creo que sí. En donde estábamos hablando y dijimos, ella puede, yo creo que le interesa y le gustaría. Y sí, tal cual, antes de enviar como una invitación formal o esto, fue enviar precisamente esta intro que está acá, ¿verdad? De voces y la primera impresión creo que fue buena. Y aquí estamos, ¿verdad? Ha pasado muy poquito tiempo después de eso. Muy poquito. Y aquí estamos agradecidos con Dios. Y pues para invitarlos a todos ustedes a que nos sigan, que compartan este contenido para seguir expandiendo esta voz que Dios nos ha regalado, esta voz que es su palabra, que nos la ha dado. Y como un don, ¿verdad? Como lo que es un don, es recibido para ser compartido. Y creo que eso es lo que nos hace genuinamente hijos de Dios, seres humanos, personas que pueden compartir. Y el compartir es una característica muy humana, ¿no? Así es. Es muy bonito, por ejemplo, pensar en la necesidad y la importancia de la voz, ¿no? Yo cuando escuchaba esto y le daba vueltas solo a esta palabra, ¿no?
va a sonar bien esquizofrénico, pero en mi cabeza justo se revolvían estas voces, ¿no? O sea, esto de, y podemos hablar de esto, y podemos decir esto, pero el Espíritu Santo siempre ordena todo, lo desordenado siempre le da un camino, ¿no? Y entonces yo pensaba, ¿cómo es que la voz a lo largo de la historia del ser humano le ha dado autoridad, le ha dado poder, ¿no? Y no en ese poder como opresor, ¿no? Sino ese poder de poder comunicarse, ¿no? Valga la redundancia, o sea, de poder expandir lo que es, pero sobre todo dar a conocer quién soy, ¿no? O sea, a lo mejor desde el interiorizarme, ¿no? O sea, a lo largo de la historia, la manera de comunicárselo, las antiguas comunidades, las primeras comunidades prehistóricas, pues así emitiendo sonidos o pinturas, ¿no? Buscaban una manera de expresar esa voz, ¿no? Sin importar como el contexto, sino tratando de generar un puente, ¿no? O sea, que sus voces se unieran. Tal cual. Y como dices, ¿no? Uno dice de lo que es. Y somos, ¿verdad?, aquella imagen de Dios tal cual, y eso nosotros, y tal vez en este carisma que tú también estás arraigada, en el carisma de los servidores de la palabra, nos impulsa a esto, a recordar que Dios ha obrado en la historia y nos ha dado un ser, una manera de vivir, y creo que el compartir esto y expresarnos nos habla de esta necesidad del hombre por naturaleza de ser escuchado, de compartir, de crecer. Yo me imagino, ¿no? Esas primeras formas del lenguaje en donde pues dibujaban y como dices, hacían sonidos con esta intención de crecer. Y nos admira tanto mirar al pasado, ¿no? Y ver cómo el lenguaje se ha ido desarrollando hasta lo que hoy tenemos en nuestros días, un lenguaje por todos lados, ahora un lenguaje digital, un lenguaje globalizado. Así es. Y esto va construyendo a la persona, aunque también, y ahí son de las cosas que tal vez tendremos que hablar, un lenguaje mal aplicado o una palabra mal aplicada, pues también deconstruye a la persona, ¿no? Pero sin duda yo quisiera primero hablar acerca de esto, como lo que dices, cómo la palabra construye, el compartir te construye, te configura, te hace crecer, ¿no? Te hace crecer, sin duda. Y yo, por ejemplo, algo que me resonaba mucho en la cabeza era esta parte de servidor de la palabra, ¿no? ¿Cómo puedo servir con mi palabra y a qué palabra voy a servir, ¿no? O sea, dividiendo esta frase, hablar del servicio también es una naturaleza que planifica al hombre, ¿no? O sea, definitivamente el ser humano no está hecho para ser individualista y por eso en una sociedad tan hedonista y tan individualista, el hombre que decide arraigarse en ese pensamiento se pierde, ¿no? Y entonces es que solo soy yo, es que solo pienso en mí, es que solamente mi cuerpo, es que solamente mi salud mental. A lo mejor están llevando los estándares, pero no están plenos. Al contrario, es a alguien que entrega su vida, su tiempo, su trabajo, su amor al servicio de aquellos que lo necesitan tanto. Y dices, ese cuate está bien cansado siempre, pero tiene un brillo de alegría en su cara y en su corazón que dices, ¿de dónde sale? Pues sale del servicio, ¿no? Y justo das ahorita como en esta intención total que para poder hablar o para poder expandir la voz necesitamos primero el valorar, el saber escuchar, ¿no? Cómo hablar o cómo la voz se puede realmente ser penetrante cuando alguna persona sabe escuchar. Y creo que ese tipo de personas que yo creo que cada uno de nosotros conocemos a personas así que están totalmente dedicadas y que tienen tiempo para escucharte y son personas que valoramos inmensamente. Todos tenemos esa persona en mente que decimos, sé que me va a escuchar. Así es. Sé que me va a escuchar y después de escucharme me va a decir algo que me va a construir, que me va a ayudar. Por eso la palabra, ¿verdad?, es fruto del también saber escuchar, ¿no? Del poner atención. Y en este tiempo, como hablas del hedonismo, el egoísmo, estamos incapacitados o nos estamos incapacitando para escuchar, ¿no? Creo que aquí será importante y por eso abrir este espacio de voces
a donde nos expresemos, pero al mismo tiempo podamos escucharnos y crecer juntos, ¿no? Porque no porque ahorita nosotros estemos hablando ya estamos construidos, sino también estamos en ese proceso de construcción, y esa construcción basada en la escucha y después también en la palabra dicha compartida, ¿no? Y creo que esto es bien padre porque, bien padre, porque, justo, o sea, el que estemos aquí, nosotros, como usted bien decía, no es porque ya estemos construidos, al contrario, sino porque estamos en ese proceso y hemos experimentado primero, esa caridad de ser escuchados, ¿no? De que alguien nos escuchó, ¿no? Y ese algo que a lo mejor yo silencié o alguien silenció a lo largo de nuestra historia, alguien le dio valor, ¿no? Alguien le dio valor a mi voz, alguien le dio valor a eso que yo necesitaba expresar, ¿no? Pero después hubo algo en mi corazón o en nuestros corazones que dijo, ya fui escuchado, ahora quiero escuchar, pero también quiero que me escuchen, ¿no? Uh-huh. Y entonces es ese fuego, ¿no? que de pronto brota en las personas que son escuchadas con caridad, es el que construye este vínculo, ¿no? O sea, por ejemplo, justo este vínculo con la gente que dices, es que le tengo confianza porque solo a ella o a él le puedo contar esto porque me entiende. ¿Por qué? Porque es un vínculo de caridad, no es un vínculo de servicio, de te escucho porque quiero entenderte, ¿no? Un vínculo de cercanía. Y qué bonito que la voz, justamente, sea la voz y el escuchar, sea ese algo que genera ese vínculo, ¿no? Genuinamente en las personas. Entonces, eso es lo que nos ayuda a crecer en la comunidad. Y en esta comunidad, servidores de la palabra, todos y quienes conozcan nuestras casas, nuestras comunidades, verán que casi en todas nuestras casas está una frase icónica que ha dejado ahí muy, muy puesta el fundador, el padre Luis Butera. Entre todos nosotros, creo que los miles y cientos de miles que tal vez han pasado por las filas de los servidores de la palabra ya para ser misioneros laicos o han sido evangelizados y son CERS y ahora LSP y todo el movimiento que ha empezado ya desde hace alrededor de 40 años, wow. ¿Verdad? Es una frase que penetra y que es como, o debe de ser como una forma de vida, o así lo vemos nosotros, así ¿no? Es. Que dice, quien ha conocido a Dios no puede callar, ¿no? Quien ha conocido a Dios no puede callar. Y esto engloba o enmarca lo que hemos ahorita comentado. Conocer implica escuchar, poner atención, estar al 100%. Y qué difícil hoy es, ¿verdad? Sí. Estar al 100%. Ahorita estamos tú y yo, pero si de repente ahorita nos ponemos en el ejemplo, ¿no? de una reunión de amigos, de familia. Sí. Está alguien hablando y fácilmente están alguien en el celular o aquí y allá y la persona hablando y nos perdemos de los detalles. Entonces sí. No nos conocemos. Y esta frase, por eso, de quien ha conocido a Dios no puede callar, enmarca muy bien el cómo vamos a poder hablar en nuestra sociedad, en nuestra realidad, cómo lo vamos a poder lograr. Primero escuchando y qué mejor que escuchar a Dios, ¿no? Claro. El gran constructor, el gran creador, el único creador, ¿verdad? De todo esto que nos ha impreso en nuestro ser esta capacidad de escucha, pero que no se queda solamente en nosotros, que también nos ha capacitado para que esto que hemos escuchado y lo hemos conocido entonces, lo podamos dar y compartir. Exacto. Y esa frase siempre será no solo icónica, sino representativa absolutamente de la esencia del misionero, ¿no? De los servidores de la palabra, porque cuando yo la repasaba en mi mente una vez que escuché y que vi el nombre del podcast, decía, ¿pero qué escucharon? ¿Qué fue eso que escucharon? Que ahora no pueden callar. O sea, uh-huh. ¿Cuál fue ese algo que escucharon que los movió y que los movió tanto o que nos ha movido tanto, porque nos sigue moviendo, para tomar ese tipo de decisiones, de ir más allá, ¿no? O sea, de dejar algo para entregárselo a alguien que tal vez no conozco, ¿no? Pero que sé que seguro lo necesita. O sea, ¿de dónde sale? ¿Qué escucha? Y recordaba que antropológicamente el hombre
pues está llamado a conocer la verdad, ¿no? O sea, el ser humano vive en la actualidad, vive perdido, vive ansioso, vive enfermo mentalmente, porque ha decidido dejar de buscar esa verdad o ha decidido buscar esa verdad en otros lados. Y es muy, muy bonito. Se ha conformado con verdades a medias. Disfrazadas. Exacto. O sea, como que mentiras disfrazadas de verdad. Es correcto. Y aparte eso es algo muy natural ahora, ¿no? Justo repasando esta frase. Quien ha conocido, podemos quitarle la palabra a Dios, no puede callar, pero quien ha conocido, ¿qué? ¿No? O sea, por ejemplo, a aquellas personas que conocen las injusticias, ¿no? Ahora no cesan por trabajar por esa injusticia, ¿no? Y entonces alguien que pudo encontrar una solución a un tremendo caso de injusticia, ahora no puede parar por solucionar eso, ¿no? Entonces, ese algo que me lleva a la verdad, ¿no? Y que me acerca a la verdad, alimenta mi espíritu de ser humano, mi espíritu antropológico por correr por la verdad y decir, no puedo parar, no puedo callar, ¿no? Entonces, el ser humano tiene una capacidad inmensa por perseguir la verdad. Sin embargo, lamentablemente nos perdemos en estos caminos, ¿no? En estos caminos de tantas voces, ¿no? Justo regresando al título. Hay voces, sí. Tantas voces que, pues no sé, ¿cómo puedo identificar cuál es la que debo escuchar? ¿No? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la real? ¿Cuál es la que me va a construir? Y se me venía a la mente, Susi, cómo la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, si revisáramos desde el principio al final, está presente el llamado, la palabra que llama, que convoca. Así es. Y tenemos un montonal de personajes que ahorita, pues tal vez por eso el podcast Primero Dios nos dé para mucho tiempo, muchos años, y poder ir viendo algunos personajes o algunos ejemplos muy claros, pero quisiera como enfatizar en la persona de Cristo, cómo la palabra dice que quien ha conocido, que hemos conocido, que escucharon, decías, ¿no? Ahorita. Así es. ¿Qué escucharon que los llevó a decir, lo dejo todo? Y se me hacía tan cautivante, o se me hace muy cautivante la persona de Jesús, llamando a los apóstoles y con un simple sígueme. Ven y sígueme. Ven y sígueme. Y ya está ahí el apóstol sentado cobrando impuestos. O está el otro allá en las redes, en la barca. Y el ven y sígueme. O sea, Jesús, ¿qué hizo? Habló. Sí. Pronunció el ven y sígueme. Una palabra cautivante. O sea, yo quisiera de pronto así soñar, ¿no? Y decir, bueno, quisiera escuchar esa voz, pero digo, al mismo tiempo, ya la he escuchado. Claro. O sea, ya la he oído, y ahí es el detalle, ¿no? De cómo Dios sigue hablando. Pero Jesús, cuando se le presentó a los apóstoles, pues no hizo circo, maroma y teatro. O sea, no hizo sencillo. Como simplemente habló. Y fue un principio de acción. La palabra, ese principio de acción que hace que las personas respondan, se muevan, actúen. Pero ¿cómo empezó? Con la palabra, pero no cualquiera. La palabra creadora, la palabra de Dios, Jesucristo encarnado, que es la palabra, convocó y los apóstoles respondieron, y de ahí millones seguimos respondiendo, ¿no? Pero aparte me encanta porque ahorita que decía todo esto de cómo llama, me vuelvo a lo mismo, ¿no? Ahorita que decía, estaba comparando impuestos, estaba con las redes pescando, estaba en cirugía, ¿no? Sí, ¿no? O sea, sigue siendo actual, ¿no? O sea, sigue estando presente esa palabra, pero me encanta la pedagogía de Dios porque utiliza lo que Él nos ha dado para que nosotros podamos responder, que es la conciencia y la voluntad, ¿no? O sea, nosotros podemos escuchar esa simple frase de ven y sígueme, o el hola Susi, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿No? O el hola Miguel, ¿qué estás haciendo? ¿No? Simple, algo simple. Y en nuestra conciencia y en nuestra voluntad, y lo más importante es que en nuestra libertad y nuestra inteligencia, nosotros podemos discernir. Discernir si responder o si responder de manera negativa, ¿no? O decir, híjole, no, ahorita no tengo tiempo, ¿no? O sea, mi caso, vuelvo a lo mismo. Podría haber pasado, híjole, estoy en cirugía, padre, y luego le contesto, ¿no? O sea, no tengo tiempo. Tan fácil como hoy es me lo dejo en visto y ya, ¿no? Algo muy actual. Y después nada más decir, se me olvidó, es que tengo muchas cosas, se me olvidó, perdón. Que es algo que me pasa constantemente. No sucede, pero
Pero qué importante, y creo que últimamente he estado como rumiando esta cuestión. Ayer que estaba en la teología para laicos, hablábamos de la necesidad de la contemplación, ¿no? Sí. Y yo decía, ¿verdad? Que la contemplación, más allá de que a veces tenemos como ideas muy, por ahí decirlo, cuadradas o muy hechas, que la contemplación es estar ante Jesús sacramentado, en la custodia, y estar allí, ¿verdad? Sin decir nada y a veces hasta con el cuello chueco, ¿verdad? Y cansado. así como contemplando. No, sino la contemplación es esta capacidad de observar con todos nuestros sentidos, tanto los espirituales y los físicos, para ver la presencia de Dios, porque Dios se está revelando en todo momento y Sí. Dios nos está llamando. Y qué bueno que lo veas así, y creo que los que nos están escuchando, deberíamos nosotros, o todos, ¿verdad? Deberíamos tener esta capacidad de decir cómo Dios hoy me está hablando. Esa voz de Dios está presente. Sí. Me hiciste recordar aquí detrás de cámaras, hay un hermano que se llama Diego, Hola. que nos saludamos, un gusto, ¿verdad? Él ahorita está colaborando con nosotros y fíjate, el llamado reciente que le hizo, estábamos en la planeación de ver quién podía colaborar con los videos y etcétera. Y una persona, una hermana, me dijo, ¿verdad? Yo conozco a un hermano, se llama Diego, él sabe de video y esto. Ah, pues muy bien, invítalo, nos ayudaría. Y tengo entendido que ella lo invitó a misa sin decirle lo que ella había hablado conmigo, ni nada del proyecto. Nomás ni nada. lo invitó. Nada más lo invitó a misa y terminando la misa le dijo, mira, te quiero presentar a un padre. Y ya lo trajo, lo llevó conmigo, hablamos y desde ese entonces ahora ha estado aquí. Y digo, ¿cómo Dios, de una conversación, de voces, de Así palabras, es. Dios va inspirando y va llamando a las personas y estas personas responden? Y hoy está aquí Diego con nosotros, ¿verdad? Siendo parte de este proyecto, porque no nada más estamos tú y yo, sino detrás de cámaras hay algunos, entre ellos está Diego. Y digo, se hace actual, o sea, Jesús sigue caminando por Así la es. orilla del mar, diciéndole, ven y sígueme. La voz de Dios, voces de Dios, la voz de Dios que nos habla, en este caso, ¿verdad? Hay como 3 o 4 implicados para que nos vayamos integrando a esta construcción de nuestra persona, de la construcción que podríamos también decir con toda seguridad del reino de Dios aquí en la tierra. Sí, y aparte es algo, es una necesidad del hombre, ¿no? O sea, yo por ejemplo lo veo en el hospital muchísimo. Está escrito en la Biblia, ¿no? La frase que dice el Señor, no es bueno que el hombre esté solo, ¿no? Y es real, o sea, yo lo puedo ver todo el tiempo con los enfermos. Cuando a mí me ha tocado compartir mucho con enfermos psiquiátricos, ¿no? Y entonces las personas psiquiátricas terminan siendo pacientes psiquiátricos porque se hundieron en una soledad en la que los consumieron sus pensamientos. Pero no solamente pensamientos, obviamente no eran pensamientos positivos, ¿no? Sino eran pensamientos muy oscuros sobre su vida, sobre su pasado, sobre por qué están abandonados, ¿no? Y las personas abandonadas son las más vulnerables, ¿no? La soledad le hace mucho daño al hombre. El hombre cuando está solo se enferma físicamente, se enferma mentalmente, se enferma espiritualmente, ¿no? Y yo, por ejemplo, tengo muchos compañeros que de pronto vienen a estudiar o a trabajar o a hacer la residencia de otros lugares del país y vienen a vivir aquí a la Ciudad de México. Uh-huh. Y están acostumbrados al ritmo de vida, pues es muy, muy rápido, ¿no? En el hospital es muy rápido, de que guardias, cirugías, tal cosa, muy rápido. Pero cuando llega un momento de paz y están solos, ya no saben qué hacer, ¿no? O sea, entra una angustia, una desesperación, porque el silencio los mitiga, ¿no? Uh-huh. Y entonces necesitan voces, ¿no? Ahorita se me viene a la mente un ejemplo perfecto estábamos en una cirugía y en el postquirúrgico a los pacientes les ponemos parches y entonces tienen que estar con parches 24 horas
de los 2 ojos. Y entonces ese día en el posoperatorio estaban todos los pacientes así dormidos, con los ojos cerrados y en silencio absoluto. Y este cuate se levantó de manera desesperada, angustiado, así en un ataque. Por favor, alguien que haga ruido, alguien que hable, alguien que diga algo, por favor, me estoy sintiendo mal, ¿no? Y entonces todos pues nos espantamos y así de, a ver, tranquilo, aquí estamos, no pasa nada, no sé qué. No, es que ponme música, ponme algo, porque yo no puedo estar en silencio, me siento muy mal. Bueno, le dio un ataque de ansiedad, lo tuvimos que medicar y todo. Y tuvimos que estar nosotras con él, así de que hablándole, platicándole, y solo fue esa la única manera en la que se calmó. O sea, es impresionante el daño que le hace al ser humano vivir en soledad, ¿no? Y no tener con quién compartir o qué compartir, ¿no? Y este silencio, me acuerdo muchísimo ahorita de las voces que seguramente decía usted vamos a compartir a lo largo del podcast, pero una de las voces que a mí siempre me resuena mucho en la cabeza es la voz de Santa Teresita del Niño Jesús, que ella decía que el silencio y la soledad funcionan de 2 maneras distintas, ¿no? El silencio puedes hacer introspección y conocerte a ti mismo y escuchar tu propia voz y la voz de Dios, ¿no? En Totalmente el silencio. sano, ¿no? Exactamente, totalmente sano. O puede ser un momento de perdición, ¿no? En el que el silencio te lleva a la locura, el silencio te lleva a la enfermedad, el silencio te lleva a perderte en tus propios pensamientos. Por eso ahora la gente huye del silencio, ¿no? Y ese fue un ejemplo físico y clarísimo. Huyen absolutamente del silencio. Sí, la desesperación que surge por encontrarnos con un vacío probablemente que a veces tenemos y que lo queremos llenar de ruido, ¿no? Es correcto. Así como que tal cual tal vez ni son voces, sino simplemente ruidos que queremos como llenar estos vacíos existenciales. Y creo que como generación de este siglo, y no me refiero a nada más, porque de pronto luego se le adjudica a los adolescentes, Sí. a los jóvenes, sino No. en general. O sea, en general conozco a varias personas, ¿verdad?, que necesitan tener el televisor prendido y el celular y el radio, y a donde quiera que van necesitan este ruido para que no entren en esta situación de crisis. Sí. Qué complicado que en medio del bullicio tengamos espacios de silencio, como decíamos, ¿verdad?, para escuchar, Contemplar, para después poder hablar. Porque el silencio necesario, como decía Teresita, ¿verdad?, necesario y silencio de encuentro con Dios. Y creo que todos hoy buscan de pronto estos retiros de el Reiki, sí. un montón de cosas, ¿no? De que hay que escucharse, etcétera. Y de pronto, ¿verdad?, vaciamos de contenido estos momentos de encuentro para solamente como un sentirnos bien. Claro. No nada más es sentirnos bien, ¿no?, sino el encuentro te lleva a construirte y en el silencio, y a veces esa construcción es dolorosa. Sí, O sea, sí. no es que digamos, ¿cómo te vas a construir? Pues así nada más vas a sentir bonito. No. O sea, toda construcción, y lo vemos en el desarrollo humano, todo mejoramiento en nuestra persona, toda mejora en nuestra persona implica sacrificio, implica dolor. ¿Por qué? Porque es quitar lo que no sirve, y ese quitar no siempre será agradable. Y el silencio es ese lugar, ese espacio en donde nosotros nos construimos, y una vez construidos o en ese estado de construcción, compartiendo, nos seguimos construyendo, pero necesitamos pasar por ese trago amargo a lo largo de nuestro día, de nuestra semana, de nuestro mes. ¿Cuántas veces a lo largo del día no tenemos esos movimientos de decir, es que hoy vengo muy bien y de repente pasa algo que ya me lastimó, me cuesta? Tengo que digerirlo, tengo que hacer introspección de por qué esto, aquí, allá, y ahora sí, actuar, ¿no? Por eso, qué buen libro a todos aquellos que lo quieran buscar. Sí, búsquenlo. ¿Cuál es? Se llama Desbloqueando la inteligencia emocional de Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Lisieux. Y recordaba ahorita esto que decía Santa Teresita. Teresita era una niña que tenía, fíjense, muy importante aquí,
ahora se habla mucho hay muchos trastornos psiquiátricos, ¿no? Muchísimos. Y ahora es más común. Yo que estoy en el hospital lo veo ahora la gente. Yo tenía pastillas para darles a los pacientes. No, los pacientes ya vienen medicados porque ya traen un tratamiento de base por ataques de ansiedad, por trastorno obsesivo compulsivo y demás. Y esto... Santa Teresita dicen en los estudios que ella padecía trastorno límite de la personalidad y entonces ella era una niña muy cerrada a la convivencia, ¿no? O sea, este trastorno desarrollado por los traumas que vivió en su infancia, muy cerrada, o sea, y no convivía con nadie, no hablaba con nadie y a la única que le tenía confianza era su hermana mayor que después se vuelve religiosa, ¿no? Y entonces se queda sola, ¿no? Y entonces... se vuelve religiosa y después ella empieza a querer ser religiosa. ¿Pero por qué? Pues porque quería ir en busca de su hermana, ¿no? Y es curioso cómo ella misma, estando en el convento, se da cuenta de lo difícil que es estar ahí, ¿no? Ella estaba acostumbrada a vivir en soledad y estaba acostumbrada al silencio, pero tenía que convivir en una comunidad. Uh-huh. Y entonces hay un momento en el que ella dice... El entender que debo primero deconstruirme para reconstruirme es muy, muy duro, porque implica una responsabilidad muy grande. Voy a deconstruirme, o sea, creo que todo el tiempo nos estamos deconstruyendo con tantas voces que nos confunden. Pero hacer una deconstrucción con un objetivo a reconstruirme, eso es muy doloroso y conlleva una responsabilidad muy grande, porque ¿hacia dónde me voy a construir ahora? ¿No? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi compromiso? Y decía ella, si hubiera sabido lo difícil que me iba a costar, tal vez me hubiera quedado así, ¿no? Entonces no me meto a la comunidad. ¿Sí? Y si viviera en este siglo en donde todos tienen algo que decir acerca de nosotros. Claro. O sea, vamos caminando y mira, va vestido así, va vestido así, por las redes sociales, ¿no? Un like, un me encanta, un me entristece o lo que sea. Sí, exacto. Están voces diciéndonos a nosotros lo que somos. Y lo digo por lo siguiente, en esta cuestión de la deconstrucción para reconstruirnos. O sea, es como ¿a qué voces voy a afianzar mi vida para construirla? Sí, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Porque de pronto, pobre de aquella gente, y bueno, más que pobretearlos, es ayudar a que no seamos así en cuanto a que vivamos conforme los otros quieren que seamos, ¿no? Claro. En el sentido de, pues como esta persona opinó así, opinó así, pues tengo que vivir bajo ciertos parámetros. Que no tienen voz. Que no hay voz. Y entonces, esto me hace pensar que el que habla es libre. Así es. Y la libertad, en su genuino sentido, es aquella persona que es dueña de sí misma, que se construye en los valores, que se construye para ser mejor persona. Entonces, el que habla o las voces, ¿verdad?, que nosotros deberíamos o debemos escuchar es a través también de la libertad. Hoy está tal vez muy puesto sobre la mesa en el que, pues, ¿tú qué me dices a mí, no? O tú no me digas nada porque yo soy libre, ¿no? Es realmente las voces que nos rodean, ver cómo nosotros las asimilamos, pero desde nuestra libertad construirnos, y por ello el discernimiento será inmenso. No es lo mismo un consejo que otro, debido a que uno nos puede ayudar a ser mejores y otra a hacernos peores personas de lo que somos. Y ese discernimiento, pues, es en el día a día, en el constante vivir. Claro. No hay una situación especial, sino es en el día a día. Y eso es también, y hablando la verdad de la intención del podcast, debido a que la voz de Dios está presente en el cotidiano de nuestra vida. Y tendremos que aprender a escuchar esa voz de Dios a través de la voz de los demás, a la voz o lo que nos comparten los demás. No es quedarnos esperando como a una manifestación mística de que se abra el cielo y ya Dios me habló. Sor Faustina Kowalska. Sino en nuestra cotidianidad. ¿Sí? Es muy necesario.
Y es necesario estar abiertos a eso, ¿no? El saber que el Señor habla en el momento más inesperado, ¿no? O sea, es que yo vuelvo a la cirugía, estaba yo corriendo, de verdad, estaba yo corriendo de que empezando de aquí para allá, mi teléfono ni siquiera estaba cerca de mí, estaba en la mesa, ¿no? Así corriendo, por ahí olvidado. Y de repente, o sea, estaba ignorando todos los grupos, no se sientan mal si los ignoro. Estaba yo ignorando todos los grupos, estaba trabajando. Y entonces, de repente, ese mensaje, casualmente, lo levanto, lo veo y digo, sí, ¿no? Entonces, la cotidianidad es importante, ¿no? Decía, ¿cómo se llama este santo? Escriba de Balaver, que José María Escriba, decía, nos enseñaba, ¿no? Cómo aprender a ver a Dios en lo cotidiano, ¿no? En el trabajo, en la escuela y demás. Y es bonito porque escuchar estas voces sin a veces decirle a la gente que es hablarle de Dios, ¿no? O utilizar la palabra Dios, pero que sientan ese abrazo, esa caridad, esa misericordia que el Señor en una palabra nos expresa y hacerlo nosotros, es bien bonito. Ahí ahora me pasa mucho que, por ejemplo, mis amigas o mis amigos, estamos en esta edad de los 30, ¿no? Jovencísimos, padre, claro que sí. Somos, sí. Entonces, y energía también. Y, o sea, muchos de ellos, yo los veo y tienen 30, y yo siempre estoy inquieta, ¿no? Hago esto y así. Y entonces yo los veo a muchos de ellos perdidos, así perdidos, que en su libertad ya probaron de todo. O sea, ya le hicieron a todo, ¿no? Ya movieron por aquí, movieron por allá, ya movieron todo. Y en su mover todo y probar todo libremente, siguen siendo esclavos, ¿no? Siguen sin sentirse verdaderamente libres, siguen sin tener un camino, una dirección, siguen sin esa plenitud que tanto buscan, ¿no? Sin embargo, siguen buscando. Y entonces ellos me decían, es que ¿de dónde me sale este querer buscar? ¿No? Porque hay dos opciones. Puedo querer seguir buscando o darme por vencido y ahogarme en mi tristeza, ¿no? Pues ese querer buscar proviene de la necesidad del hombre que tiene por buscar la verdad, ¿no? Dice San Pablo, nuestro corazón estará inquieto hasta que estemos en tu presencia. Y proviene de eso, de esa necesidad de la verdad, ¿no? Que el hombre que procura o que procuramos acercarnos a Dios. Alguien me decía cuando hay una persona atea que quiero mucho, me decía, es que algo que me enoja muchísimo es que ustedes andan por la vida como si poseeran la verdad y la verdad no la pueden poseer. Y yo, pues por supuesto que no, ¿no? Por supuesto que no. No somos dueños de la verdad. Sin embargo, sí tenemos esa hambre de caminar en la verdad, ¿no? De perseverar en la verdad. Escuchaba que la libertad me lleva a la verdad, ¿no? La inteligencia me hace buscarla y la voluntad me permite permanecer en ella, ¿no? Y creo que esos son cualidades del ser humano necesarias. Súper necesarias, y más en este ambiente en donde está como esta cultura de la cancelación, en donde dices, es que como tú te sientes dueño de la verdad o como tú te quieres pronunciar por aquí, por allá, entonces mejor te cancelo porque tú no estás siguiendo los estándares de este tiempo. Así es. Entonces quieren silenciar la voz de Dios y bien dice la palabra, ¿no? Yo estoy encadenado, pero la palabra, no, la palabra va a avanzar, la palabra es libre, la palabra seguirá avanzando. ¿Y cómo contrarrestar esta cultura de la cancelación? Porque hoy sí es muy claro, claro, y lo vemos aquí, no es lo mismo tener un podcast de este estilo en donde queremos hablar de valores, de la verdad, de Dios, etcétera, a otro tipo de contenido en donde dices, bueno, el contenido en donde nada más se sientan y están haciendo cualquier cosa. Vamos a echar chistes, padre. Chistes, o hasta tal cual que se ponen a tomar o no sé qué, y ahí les están mandando dinero para que tomen o hagan un montón de cosas. Claro. Y ellos no tienen como restricciones muchas veces en las redes. En cambio, haces contenido de valores, esto, y no, es que no cumple con las normativas de la comunidad porque es muy agresivo. O no te funean por cualquier cosa, ¿no? Sí, o sea, ya es que como puede ser, ahorita hay varios ejemplos, ¿no? De pronto que personas que no van conforme a los estándares que hoy se quieren como imponer, son cancelados. Y ante eso nos tendremos que saber decir, no, yo no puedo permitir que cancelen la voz que Dios me ha dado, que Dios me ha creado y que me creó para
para hablar. Claro. Claro, hay muchas formas de hablar, no nada más tal vez sea la pura voz, sino la propia vida, pero sin duda también el hablar. ¿Cuántas veces hemos estado en realidades muy, muy dolorosas y que con una palabra podemos pues hacer menor el dolor, acompañar en la carga? Mitigar, ¿no? Y entonces la cancelación que estamos viviendo la debemos de enfrentar con gallardía, con valentía y decir, no, yo tengo que cambiar esta manera de que está yendo el mundo y decir, no, necesitamos totalmente ir en contracultura. Así Esta es. cultura de la cancelación es no, exprésate, habla, di, y pareciera un acto de rebeldía, ¿verdad? Ante esta pseudo libertad en donde dices, no, sí, cada quien es libre de hablar de lo que quiere y de pensar, pero eres libre, pero en este cuadrito, ¿verdad? Pero no digas esto. Pero no, eres libre, pero no digas sí, esto, ¿no? Eres libre, pero eso no. Ajá. ¿no? Mejor así. Ajá. Cierto programa mexicano que sabía Sí. de córtale, mi chavo. Bórrale. No le vais a borrar, Diego. Sí, no, es como es complicado, pero no por ello vamos a callar. La palabra de Dios ha estado presente a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Ahora tenemos la palabra de Dios, 2000 años, ¿verdad?, después de Cristo, y se sigue hablando, esta palabra sigue construyendo personas, nuevas personas, y ahora nosotros tendremos que seguir en esta expansión, en esta exposición de la voz, pero una voz conforme a el diseño, conforme a lo que mejor nos hace a cada uno de nosotros. Y fíjense que pensando en esta parte de la cultura de la cancelación, ¿no? De que nosotros no poseemos, la verdad, eso es cierto, nadie puede poseerla. Sin embargo, la cultura de la cancelación pareciera que promueve eso, ¿no? Es decir, tú no digas eso, ¿no? O sea, le tiene la autoridad de decir quién sí puede hablar y quién no puede hablar, ¿no? Y se me venía a la mente en un caso muy, muy, muy reciente, que es el de los Juegos Olímpicos, ¿no? O sea, ellos tuvieron la libertad, digámoslo así, de expresar una ideología general en la apertura, ¿no? Y a lo largo de los Juegos Olímpicos, una que me marcó así muchísimo sobre esta parte de silenciar la voz fue esta chica, esta jovencita skateboard que expresa en lengua de señas, o sea, en no poder hablar. ¿Por qué? Porque me pueden cancelar, porque me pueden eliminar, porque me pueden, ¿sabes? Entonces voy a utilizar otro lenguaje para expresar mi voz y expresar mi fe, ¿no? O sea, me generaba mucha inquietud como los deportistas que tenían una cierta religión iban corriendo y traían su cruz escondida, ¿no? Esta niña en lengua de señas expresando su fe, ¿no? Y muchos otros de maneras silenciosas, pero de alguna manera ahí está la voz, ¿no? Tratando de hablar. Y es curioso cómo, entonces, ¿qué sí puedo decir? ¿Qué sí puedo hablar? ¿Quién me da la autoridad de decir esto no se puede decir y esto sí se puede decir, ¿no? Y aparte, aquí entra un poco esta incoherencia del ser humano, porque ahora hay muchos podcasts y hay mucho contenido sobre justo la inteligencia emocional de la que habla Santa Teresita, pero aunada a estas heridas de la infancia, ¿no? O sea, aunadas a esto que de pequeño te dijeron, no llores, ¿no? Uh-huh. No llores porque los hombres no lloran, o no hables esto porque las niñas tienen que ser así, o no hagas tal cosa, ¿no? O aquel niño que fue reprimido por sus padres o que creció en un ambiente hostil y que de pronto crece con esa herida y que fue silenciado toda su vida y no sabe expresarse, no sabe hablar, ¿no? No sabe cómo expresar sus sentimientos, es una persona que se reprime, es una persona, ¿no? Y entonces está muy, muy de moda esta parte de sanar a tu niño interior, ¿no? Que yo genuinamente creo que es algo importante y necesario. Sin embargo, se vuelve contradictorio cuando alguien quiere hablar, quiere expresar su sentir, cuando quiere defender algo y te están diciendo, es que tú habla, tú desahógate, tú tienes que sacar todo, y después alguien te dice, sí, pero eso no lo digas. Sí. O sea, sí, exprésate, pues, pero borrale esa parte, pero ¿no? Estás mal, ¿no? Sí, o sea... Exprésate, pues estás mal, entonces mejor cállate. Exacto. Entonces me dicen, exprésate, pero invalido tu expresión. Y entonces ahí es una limitante, ¿no? Entonces... me encanta el riesgo, porque aparte es una característica de estos deportistas, ¿no? De tomar el riesgo, de arriesgarme a ir por más, de arriesgarme a ir por una medalla de oro, por una así. Ellos tomaron ese mismo riesgo con respecto a su fe.
me van a silenciar, no importa. Yo busco la manera de expresarme, ¿no? Y esa tenacidad y ese riesgo, ese valor siempre representará aquel que ya ha escuchado algo que ha movido su corazón y que ahora no puede callar, ¿no? Es que ahora no importa que me quieran callar, pero no me puedo callar. Y ve la manera, ¿no? Ve la manera. Y podríamos decir, pone en riesgo una carrera. Porque sí, claro. 4 años se preparan y hacen competencias y clasificaciones. Y por un simple gesto, por un lenguaje y expresar una frase, puede poner en riesgo todo, ¿no? Su carrera y decir, y ahí de ahí ya no tiene, le quitan patrocinio, le quitan un montón de cosas. ¿Por qué? Porque eres libre, sí, sigues usando, pero ya no puedes participar acá, ¿no? Exacto. Porque ya no entras en estos estándares de libertad. Es correcto. Es complicadísimo. Por ello, creo que, pues sin duda, por eso este podcast es este espacio y pretende ser este espacio en donde tendremos invitados, tendremos voces que desde su experiencia nos van a transmitir cómo ellos siguen exponiendo la vida, su vida, ¿verdad? En razón de construcción, en razón de la palabra de Dios, en razón de los valores, desde su trinchera, desde donde están, siguen, ¿verdad? Muchas personas hablando. Por eso, a todos los que nos escuchan, a aquellos que nos siguen, será importante, ¿verdad?, que todos nos preguntemos ¿de qué hablo? ¿Dónde está mi voz? ¿Tengo voz? ¿Tengo voz en este mundo? ¿Está siendo escuchada? ¿Realmente valoro lo que yo digo? ¿De qué converso, no? ¿De qué hablo? ¿De qué es lo que comparto en mi día a día, a mi entorno, a mi alrededor? Y si las respuestas no son las que esperábamos, pues es momento de empezar a cambiarlas. Porque no podremos decir, es que yo soy así. O sea, yo soy así Dios me hizo, entonces pues ya ahí me quedo. Pues ya, ¿no? Pues que me aguanten así. Aguántenme, yo soy lo peor, pero pues así soy. No, hablábamos de esta parte de que la voz nos hace quitar lo que nos sirve, esta deconstrucción. La voz nos ayuda a quitar lo que no y a reconstruirnos, ¿no? Para poner lo que sí me va a ayudar a dar más. Primero yo, ¿verdad? Sanándome, estos silencios sanadores de los que hemos hablado, estos silencios de encuentro, volviendo a lo que hablábamos, ¿no? De que Jesús se presenta ante nosotros y nos dice, ven y sígueme. Pero llevaban esos momentos de irse a la oración, a la meditación, a la reflexión, a repensar la misión para seguir avanzando. Y de pronto Jesús decía, no, es que no me puedo quedar aquí porque tengo que ir allá. Ahora tengo que ir a hacer el otro. Pero esta capacidad, hablaba mucho, pero también escuchaba mucho. Entonces, hablaba y hacía propicio ¿de qué? De la escucha. Así es. Entonces, esa dinámica a todos nosotros pues nos puede ayudar. Y entonces, pues poner en las manos de Dios este proyecto que hoy inicia. Hoy inicia y que sea hasta donde Dios lo permita, lo quiera, y que nuestros seres limitados también, ¿verdad? Muy podamos limitados. seguir respondiendo. Así que es un placer, es un gusto haber estado en este momento compartiendo contigo, Susi, compartiendo con todos, sabiendo que la voz tiene siempre una repercusión positiva, o cuando está dicha con esa intención, tiene una repercusión positiva con quien compartimos, ¿no? Sí, y algo que genuinamente pretendemos que tenga el podcast, no solamente inspirado por el Señor, sino fortalecido un poco por nosotros, y eso lo cuidaremos profundamente con los invitados y con todo lo que compartamos, es que la voz tiene valor. O sea, no importa tu postura, tiene valor, ¿no? Y necesita ser escuchada, necesita ser profundizada, ¿no? Porque a veces es muy fácil decir, es que son ateos. Pues sí, pero ¿por qué? ¿No? Es que son agnósticos. Pues sí, pero ¿por qué? Es que son religiosos. Pues sí, pero ¿por qué? ¿De dónde proviene esa voz que anhela ser escuchada, ¿no? Entonces, queremos hacer de este espacio un espacio donde te sientas acogido y sientas que tu voz genuinamente tiene valor, sin importar tu postura. Desde donde nos estés escuchando, ¿verdad? Ahí en la comodidad de tu cama, en el sillón, haciendo de comer, no sé, trabajando, tal vez en la cirugía pues no se puede porque no está el podcast, ¿verdad? Pero después. En donde tú te encuentres,
esto te sirva y te ayude, ¿verdad?, a que te sigas construyendo como persona y que los silencios que tengas sean solamente para sanar, para recomponer y no sean silencios egoístas, sino que sean silencios que te ayuden a construirte para después compartirte, darte a ti mismo a los demás. Así es, que sea un momento para profundizar en la necesidad del servicio y la entrega. Definitivamente en encontrarnos a nosotros mismos, en escucharnos a nosotros mismos y encontrarnos a nosotros mismos, podremos escuchar a Dios, encontrar a Dios y encontrarnos y escuchar también al otro. Así que pues muchas gracias por habernos seguido en este tiempo. Este es su podcast Voces, ¿verdad? Para que lo sigan compartiendo, estén con nosotros. Y este espacio está abierto para todos ustedes. Ahí dejen sus comentarios en las redes sociales. Ahí los estaremos contestando. También de algunos temas que quisieran que nosotros hablemos o abordemos a lo largo del podcast. Ahí pónganlos, son bienvenidos. Y pues con gran gusto los seguiremos compartiendo. Susi. Muchas gracias, los esperamos. Compartan este contenido de valor. Dejemos de compartir y comer comida chatarra y compartir contenido chatarra. Trabajemos juntos por ser mejores personas y mejores cristianos. ¿Quién ha conocido a Dios? No puede callar. Voces es una producción oficial del Centro de Medios de los Misioneros Servidores de la Palabra, protagonizada por Susi Vivar Montoya y Padre Miguel Ángel Zucchi. Edición: Diego Bustamante Suárez, Padre Carlos Alexis Pichardo Gatica. Staff: Yaela Dair Hernández Rayón, Jesús Abraham Martínez González. Voces, el podcast donde tu voz tiene valor.